Muy buenas noches, amados de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor siga derramando abundantes y grandes bendiciones a sus vidas y que se manifiesten especialmente en forma de salud y de bienestar. Y que también haga partícipe de cada una de esas bendiciones a nuestros familiares. Hoy, mis hermanos, me encuentro contento porque el Señor me ha regalado la oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder estar en cada uno de sus hogares a través de este excelente medio, ¿verdad? ¿Y para qué? Nada más y nada menos para compartir de su maravillosa y valiosa palabra, la misma que Él utiliza para impartir en sus hijos su amor maravilloso, su paz, su gozo, su sabiduría, su consuelo, la misma que utiliza para entregarnos crecimiento espiritual, para edificarnos, para fortalecer nuestro espíritu, para nutrir nuestro espíritu. Y entonces hoy se encuentra esta cápsula nutritiva que lleva como título el compartir el la relación gratificante. No una relación gratificante, no cualquier relación, la relación gratificante. Y como te decía, esta cápsula nutritiva se encuentra en el Salmo 103. Entonces lo invito a que abra su Biblia en el Salmo 103, específicamente en los versículos del 1 hasta el 5. Este es un salmo escrito por el rey David. Entonces vamos a ver que el rey David, con su forma característica, con su forma bien peculiar de expresar sus emociones, con aquella pasión, con aquella intensidad, nos dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermoso pasaje, ¿cierto? Hermosa promesa. Entonces, mis hermanos, te invito a que compartamos un momento de oración. Bueno, Padre Santo y poderoso, Padre glorioso, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque eres tú, Señor, que nos has congregado alrededor de tu santo nombre para hacernos partícipes de una bendición, Padre Santo, que has preparado de antemano en forma personal para cada uno de nosotros, Padre. Padre, te damos gracias porque eres tú el que colocas tanto el querer como el hacer. Eres tú, mi Rey, el que nos atrapas con tus lazos de amor, Señor, y nos atraes a tu santa presencia, mi Rey. Hoy te pedimos, Dios poderoso, que toques nuestras vidas, Señor, que hables a nuestras vidas, que toques, Señor, y transforme nuestras vidas, mi Rey. Que seas tú, Señor, plantando en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras voluntades, la semilla poderosa de tu palabra, Padre. Que seas tú mismo, mi Rey, Señor, abonando y regando esa semilla, Dios poderoso. Y que también, Señor, que la prosperes, que la hagas crecer y que produzcan los frutos, Señor, que tú has determinado que debe producir, Padre Santo. Y que esos frutos, Señor, nos encaucen, Señor, en el propósito maravilloso que tú has dispuesto para cada uno de tus hijos, Señor, como es el crecer hasta la estatura de la medida del varón perfecto, Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Gracias, mi Dios poderoso, porque eres bueno, Señor, y porque estás atento de tus hijos, mi Dios poderoso. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, entonces, como decía, ya sabemos la relación gratificante. No cualquier relación, la relación gratificante, la que tengo con mi Señor, la relación divina perfecta. Y es perfecta no en virtud de ti, no en virtud tuya o en virtud mía. No, 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 no. Es perfecta en virtud de Él, porque Él es perfecto. Entonces, mis hermanos, antes de entrar en materia con relación a
este pasaje que nos compete, que nos atañe en esta noche, quiero hacer un par de apuntes. El primero de ellos tiene que ver con el aspecto literario de este salmo. ¿Por qué? Sabemos que el libro de los Salmos está enmarcado dentro de un compendio de libros llamados libros poéticos. ¿Y por qué es que se llaman poéticos, mis hermanos? Hombre, se llaman poéticos porque a través de él el Señor mismo quiere dar a conocer sus emociones, sus sentimientos, quiere expresarlo hacia sus hijos. Y no solamente eso, también quiere que nosotros nos conozcamos en esa área a perfección, en la área de nuestra afectividad, de nuestros sentimientos, y nos sintonicemos con la forma en que Él manifiesta o expresa o se relaciona con esos sentimientos. Entonces Él está esperando que lo imitemos. Recuerde que es nuestro Padre espiritual y nos parecemos a Él. ¿En qué? En el espíritu. No nos parecemos a Él en el color de la piel, en el color de los ojos, en el color del cabello, de pronto en las canas. No, en nada de eso. En el espíritu, en el crecimiento espiritual que Él mismo nos otorga, es que nos parecemos a nuestro Padre espiritual. Y tenemos nosotros que hacer que ese parecido sea intencional. O sea, tenemos que provocarlo, tenemos que emularlo, tenemos que imitarlo con intención. Bueno, la segunda anotación que quería hacer hace referencia también al aspecto literario. Recuerde que la forma en que nosotros interpretamos la Biblia tiene que ver con el aspecto histórico literario, ¿verdad? Luego entonces la parte literal es muy importante. Y tenemos entonces que el Salmo 103 utiliza dos figuras literarias, dos grandes herramientas literarias para darle fuerza, para darle impulso, para darle como mayor potencia a esa parte del mensaje. Y al mismo tiempo también le da como color, como que un matiz con el cual obviamente lo hace como más agradable, como que más orientado, casi como que si le colocara unos GPS, una brújula para llevarnos de la mano hacia cómo quiere el Señor que entendamos su mensaje, que no haya ningún desvío, no haya ningún obstáculo que impida que lo entendamos. Entonces miremos esas dos figuras. La primera de esas figuras se llama paralelismo. ¿Y en qué consiste el paralelismo? El paralelismo, por ejemplo, es si tenemos cuatro frases, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a equilibrar o se van a equiparar. Entonces, ¿cómo se van a hacer? Que la primera y la tercera se hacen equivalentes y al igual la segunda y la cuarta se hacen equivalentes. Entonces, esa es la forma en que se va formando el paralelismo. Miremos entonces un concepto que encontré en la web que me pareció práctico para nuestros propósitos. Entonces, la figura del paralelismo dice, figura literaria que consiste en la reiteración de una misma estructura. Esa estructura puede ser una sola palabra, puede ser una unidad sintáctica completa, puede ser una expresión o también puede ser una simple frase, o sea, en fin, una unidad, en este caso literaria, para lograr un efecto rítmico o poético. Este es el propósito. Entonces, miremos lo siguiente, vamos a ver cómo se expresa. Tengan en cuenta también la parte esta que es reiteración, o sea, que realmente su uso también es en forma de retórica. Entonces, miremos. En el pasaje de los versículos 1 y 2, miren, ahí están las cuatro frases. Observen que la frase primera y la frase tercera no solamente son equivalentes, sino que el Señor se tomó el trabajo de hacerlas idénticas. No es que el autor, el artista, se le agotó el repertorio. No es que se le agotó, se le acabó la inspiración. No, señor. Él lo está haciendo adrede, a propósito, con la intención como para llevarnos de la mano. O sea, prácticamente lo está haciendo para que esto sea a prueba de fallos, para que no haya error de cómo debes llegar a la meta de este mensaje. Entonces, obsérvalo. Entonces, en la frase tercera es idéntica a la frase primera. La primera y tercera son idénticas.
Entonces, en la misma categoría, en el mismo nivel, la frase segunda con la frase cuarta tienen que ser equivalentes. Debemos tomarla con la misma equivalencia, ¿ok? O sea, la segunda con la cuarta, donde dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre, debe ser equivalente y en valor igual, y a donde dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, se nos va a decir entonces de cómo tenemos que bendecir a Dios, no olvidándonos de sus beneficios, recordando, reviviendo y teniendo presentes sus beneficios, especialmente cuando surja un inconveniente parecido a cuando Él obró en mí ese gran beneficio. Entonces ya sabemos que esta es la relación gratificante. Continuamos. La otra figura literaria que utiliza el autor aquí se llama climas y consiste en una especie de gradación, o sea, se está estratificando, se está ordenando, se está organizando a través de unas acciones, pero esas acciones llevan un orden. Ese orden puede ser ascendente o puede ser descendente. Entonces, miremos, y está en los versículos 3 hasta el 5. O sea, él dice, Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Esas son las acciones. ¿Cuál? Perdona, sana, rescata, corona y sacia. Y ojo que esta figura indica que es obligatorio el orden. O sea, ese orden es perfecto y debe ser categórico en ese sentido. O sea, primero va a perdonar, segundo va a sanar, tercero va a rescatar, cuarto va a coronar y quinto va a saciar. O sea, tiene que ser en ese orden. No se puede pasar de un orden al otro. Ahorita veremos esa partecita. Y entonces ahora sí, entremos en materia. Entonces miremos que la primera palabra que aparece en el Salmo es bendice alma mía a Jehová. La primera palabra es bendice. Bueno, dije la primera palabra, es la primera frase, ¿verdad? Entonces la primera palabra es bendecir, ¿ok? Y ten en cuenta lo siguiente, que esta frase, bendice alma mía a Jehová, está en el versículo 1, en el versículo 2 y al final del capítulo en el versículo 22. También dice, bendice alma mía Jehová. O sea, comienza con esta frase y termina con esta frase. Y como si fuera poco, en el contexto, el capítulo siguiente, el 104, inicia con la misma frase. Esto tiene que decirnos algo. Obviamente, recuerda que estamos hablando del aspecto retórico que se usaba mucho en la literatura hebrea antigua y con un propósito. Cuando era reiterativo en una frase, en una expresión, en una palabra, es como si tomaran una campana y comenzaran a sonar la ping, 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 o una alarma, comienza a sonar esa alarma. ¿Para qué? Para acaparar tu atención, para decir, ojo, que lo que viene es muy importante. Lo que sigue el mensaje a continuación es trascendental. Eso es lo que está haciendo esta figura literaria de hacer en forma retórica la repetición de qué, de la palabra bendecir. Entonces, mira esa partecita, ten en cuenta, después de bendecir, las frases 2 y la frase 4 son importantes porque es la parte operativa de cómo tenemos que bendecir al Señor. Y fíjate también el otro aspecto, o sea, la palabra bendecir que se usa aquí es la palabra griega barak. Bueno, realmente en el hebreo antiguo no se usaban vocales, solamente eran consonantes. O sea que la palabra está formada por 3 letras, B, R y K. B, R y K. Pero para hacer la homologación con nuestro idioma, con nuestro lenguaje, entonces le colocamos las vocales. Y aquí en este caso obviamente se coloca la palabra barak. Las vocales A para construir la palabra o el término barak. Y sí, suena así como al nombre de un presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Y precisamente es que el nombre significa eso, significa bendición. Y también debes tener en cuenta algunos aspectos
evolutivos de la palabra. Cuando se llegó ya al uso del del griego, entonces se utilizaba otra palabra que se llamaba eulogia. Entonces, y así también en latín, pues, encontramos una palabra equivalente a todo esto. Mírame lo siguiente. Entonces, ten en cuenta también las siguientes acepciones. Hay una acepción también de tipo denotativa que tiene que ver con el significado de la palabra barak y es de la condición, de la postura, o sea, estar arrodillado, o sea, arrodillarse, estar en esa condición, o sea, de arrodillarse, eso indica obviamente la plena dependencia que tenemos de la persona a la cual vamos a bendecir. O sea, que hay una dependencia y al mismo tiempo una satisfacción con respecto a esa persona que vamos a bendecir por los hechos de los cuales vamos a hablar que él hizo o por los atributos que él tiene. Entonces, tengan en cuenta eso. Bendecir, decir bien, hablar bien. En este caso, ¿de quién? De Dios. Entonces, miremos cómo es que tiene que ser esta bendición. ¿Cómo es que tengo que bendecir a mi Señor? Volvamos entonces a los versículos 1 y 2. Entonces dice, recuerda la parte equivalente, la frase 3 y la frase 2 y la 4. Y bendiga mi ser su santo nombre. ¿Cómo? No olvidando ninguno de sus beneficios. Entonces, teniendo presente. Entonces, tenemos la forma de bendecir al Señor de dos maneras que son muy parecidas. Una es a través de la oración y otra es, a través de la alabanza. ¿Sí? O sea, ¿cómo adoramos al Señor? Cada vez que hablamos de sus virtudes, de sus atributos, de su carácter divino, de la forma simple, lo único que es Él, no hay ninguno como Él. Cuando nos enfocamos y confesamos esos atributos, de esas perfecciones de nuestro Señor, de nuestro Dios, lo estamos adorando y esa es una forma de bendecirla. Ahora, de bendecirlo. La otra forma también de bendecir nuestro Señor es a través de la alabanza. ¿Cómo así? De recordar todas las acciones maravillosas o sobrenaturales que Él ha hecho en mi vida. Ese también es una forma de bendecirlo. ¿Cómo? Dice aquí, recordando sus beneficios. Entonces ya sabemos que estas dos condiciones entonces son equivalentes. Adoración y alabanza. Son parecidas, equivalentes, tienen un valor igual, no son lo mismo, como si son los mismos las frases 1 y 3, pero tienen la misma consideración, o sea, deben ser consideradas como casi iguales, son equivalentes. Ok, entonces continuemos. Y la otra parte tiene que ver con relación a la dirección, o sea, ¿en qué dirección debo dirigir yo esta adoración? Entonces, sabemos que la dirección de la oración hacia el Señor es vertical, la surge de mí hacia Él, ¿cierto? De tu corazón, de tu voluntad, de tu mente hacia el Señor. O sea, es en forma vertical esa dirección de la bendición. Y también existe otra bendición que es horizontal, ¿cierto? Hacia lo semejante. Recordemos la estructura de los mandamientos de Dios que están estipulados en Éxodo 20. Los 4 primeros mandamientos están asociados a mi relación con Dios, a mi relación divina, a esa relación perfecta, a esa relación gratificante. Y los otros 6, ¿cierto? Lo que tienen que ver con no matarás, no mentirás, en fin, no darás falso testimonio. Esos están en dirección horizontal, o sea, están asociadas a mi relación con mis semejantes, con mis pares, con las personas que están a mi alrededor. Entonces, y obviamente entre esos dos hay un tercero que es de forma reflexiva. Pero ten en cuenta lo siguiente, que el fundamento de esos 10 mandamientos es el amor. ¿Ok? El fundamento en el cual está sustentado toda la relación es el amor. ¿Ok? Esa es la fuente perfecta de la relación gratificante.
Entonces miremos y vamos a tomar entonces como referente el pasaje de Lucas en el capítulo 10, los versículos 25 a 27. Bueno, realmente es el 27, pero para orientarnos y recuperar el contexto, vamos a hablar desde el 25. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, en el versículo 27 es donde vamos a hablar de las direcciones. Sabemos que entonces aquí nos habla acerca de la intencionalidad y la intensidad con la cual debemos mostrar ese amor. Entonces vamos también a equiparar a ese amor con la bendición, porque la bendición es la parte operativa de cómo expresar ese amor. Recuerde que el amor y la obediencia están asociados y la bendición hace parte de la obediencia a mi Señor. ¿La bendición a quién? A mi Dios, a mi Creador. Y también obviamente a mi semejante, porque Él quiere que multipliquemos esa misma modus operandi con nuestro semejante. Y destaquemos entonces el 27, dice, aquel respondiendo dijo, ¿amarás a quién? Al Señor tu Dios. ¿En qué dirección va esa? En dirección vertical, obviamente de mi corazón hacia el Señor. Ese es en forma vertical. Y después en la última parte del versículo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, entonces, entre tu prójimo y entre Dios también hay una parte que es a ti mismo, porque hay un comparativo ahí que es la palabra como. Entonces, para yo poder manifestar mis bendiciones a las personas que me rodean, tengo que conocer las bendiciones que hago conmigo mismo. Porque si yo no conozco realmente cómo operan las bendiciones, entonces no voy a poder bendecir a las personas que están a mi alrededor. Y recuerda que cuando hay una bendición, siempre hay una repercusión, siempre hay una reacción que es favorable. Cuando usted le reconoce una acción a alguien que él ha hecho en favor de pronto de una comunidad, ¿verdad? Y si usted le reconoció, mire qué bien ha hecho este señor, esta acción en favor. Cuando se le reconoce, esa persona, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir bien. Recuerda que estamos hablando de emociones y sentimientos. ¿Y qué va a producir eso? Va a producir en esa persona el deseo de continuar realizando acciones como esa, en el cual sean provechosas para la comunidad. Lo mismo ocurre con nuestra personalidad. Entonces, yo debo bendecirme a mí mismo. Debo evitar aquellos malos tics, aquellas malas condiciones casi que a veces son mecánicas. Pero qué idiota, no, pero qué bobo, no, pero qué estúpido, pero cómo se me ocurrió hacer, pero qué bestia, no, pero no, bueno, no usemos esa palabra, mejor no. Entonces, ojo, evitemos ese tipo de terminología que, aunque parezca inofensiva, va en contra de la manifestación natural de nuestra personalidad, de la forma en que ella se va desarrollando en forma adecuada y correcta y se va expresando. Entonces hay que evitar, obviamente, ese tipo de manifestaciones en contra o maltratos en contra de uno mismo. Entonces vamos al siguiente punto, que es los beneficios. Entonces ya miramos la primera parte, fue las bendiciones, que tiene que ver obviamente con la forma en que hay que hacerlas y con las direcciones. Entonces vamos repasando. Las bendiciones hay que hacerlas obviamente como adorando y alabando al Señor. Y en tres direcciones se tienen que dar. La primera es obviamente hacia el Señor y la segunda, por extensión, como desarrollo de la bendición al Señor, también tengo que bendecirme a mí mismo, tengo que tener un trato adecuado conmigo mismo y además de eso debo bendecir a las personas que están a mi alrededor, a mis semejantes, a mis pares, a esas personas tengo yo que
entregar bendición. Ese es parte del resumen. El punto 2 tiene que ver con los beneficios de esa acción, con los beneficios de hacerlo de esta manera, que ya explicamos de los versículos 1 y 2. ¿Cuáles son esos beneficios? Como vimos ahorita, recuerda que se usó una figura literaria que se llama climas y que este clima en este caso es ascendente. Entonces, vamos a leer nuevamente los versículos 3 hasta el 5. Dice de la siguiente manera: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces vemos que ahí hay un orden, ahí la escalera que se está formando y es en forma ascendente. Y bueno, hermano, ¿usted por qué dice que es en forma ascendente? Bueno, sencillo. No tenemos que sacarnos los cabellos ni jalarnos. No, 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 no. El mismo autor, el mismo texto nos da la indicación, nos orienta, nos lleva con una brújula, nos lleva de la mano y nos dice por qué en este caso el clima es ascendente. Entonces miremos, al final del versículo 5 dice: te rejuvenezcas como ¿quién? Como el águila. Entonces, mi hermano, cuando yo voy a mirar un águila, ¿será que tengo que buscarlo dirigiendo mi mirada hacia la parte más profunda, hacia abajo, o tengo que dirigir mi mirada hacia arriba? Obviamente, para buscar el águila tengo que mirar ¿qué? Hacia arriba, porque es donde el lugar donde más probablemente lo voy a encontrar. Por lo tanto, entonces se dice que este clima es ascendente. O sea, esta escala es ascendente, no es descendente. Y que ya sabemos que tiene 5 escalones. Que el primer escalón es el del perdón, el segundo es de la sanidad, el tercero es de rescate, el cuarto de la corona y el quinto de saciar. Y al final hay un resultado, una especie de compensación que es el rejuvenecimiento como el águila, ¿cierto? Entonces, vamos entonces a mirar esa partecita de estos escalones. Ya vimos que primero es el perdonar. ¿En qué consiste este perdonar? Recuerda que tiene que ver con el ministerio de la reconciliación. Recuerda que el Señor nos dio cátedra acerca de esta acción del perdón y que está directamente asociado en relación a mi bienestar emocional, a mi bienestar afectivo. Cuando yo no perdono, me estoy atando mi alma, estoy atando mis emociones, mi afectividad, mis sentimientos están siendo sometidos a un yugo que es amargo, ¿cierto? De manera que entonces el Señor nos manda a perdonar. Recuerda que esto es uno de los puntos que aparece en la oración guía que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el perdonar a nuestros semejantes, ¿cierto? Entonces, este es el primer peldaño. El segundo peldaño tiene que ver con la sanidad. Entonces, Él nos sana. Él nos da esa sanidad que en estos momentos es obviamente parcial. No vemos que esté manifestada en forma total, pero Él prometió que en la eternidad futura nos entregaría una sanidad integral, que todas las dolencias, todas las enfermedades desaparecerían. Y es ese momento el que nosotros esperamos, ¿verdad? Es el momento que anhelamos que el Señor venga por su iglesia. Quiero hacer un apuntico con respecto al primer punto, el del perdonar. Recordemos que el perdonar está encauzado con algunas fases, con unos aspectos que el Señor opera en nosotros. El primero activa en nosotros la fe. Recuerda que nos dice de que la fe viene por el oír. Pero el oír qué noticias de cómo va el COVID, no, 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 Señor, viene por el oír la palabra de Dios. Algo que estamos de pronto haciendo en este momento, ¿verdad? Compartiendo y agradándonos, disfrutando de su palabra. Entonces, por ahí viene la fe. Y después que se activa la fe, estoy hablando acerca de la forma en que el Señor opera el perdón en nosotros por primera vez o de un pecado que en estos momentos estemos en lucha con Él. Entonces,
¿qué hace después? Él ya nos garantiza que Él es todopoderoso para obviamente ayudarnos y sustentarnos, que Él está obviamente dotado y calificado para asistirnos y sacarnos de pronto del yugo de ese pecado. Pero recordemos cuando fue inicialmente, cuando hubo la conversión. Entonces, después que ya se activó la fe, entonces el Señor restaura en nosotros la voluntad. ¿Para qué? Con la intención que tengamos la capacidad de arrepentirnos. Y es aquí donde quiero hacer énfasis en esta partecita. Obviamente después del arrepentimiento viene el nuevo nacimiento. Pero, quiero hacer énfasis en esta partecita del arrepentimiento. Recordemos que tiene también tres fases, tres categorías. El primero es identificar mi condición espiritual, identificar el pecado, identificar la ruina espiritual que está enmarcada o que el Espíritu Santo en ese momento me está mostrando. Ese es, obviamente, el primer paso. El segundo paso tiene que ver con el confesar. Tengo que dar a conocer, tengo que reconocer y hablar, expresar oralmente acerca de ese pecado. Obviamente, y primero ante el Señor, obviamente, y después ante las personas que Él determine que debemos confesarlo. Confesar entonces con mi voz el pecado. Y por último, apartarme de ese pecado. ¿Ok? Tres fases del perdón. Arrepentimiento, que no es un remordimiento, es arrepentimiento. Contiene la fase de identificación del pecado, de mi condición espiritual. Segundo, la confesión de ese pecado. Y tercero, el apartarme de ese pecado. Porque recordemos que la santificación en estos momentos en nosotros es un proceso continuo. Tiene dos categorías de santificación. Una instantánea, que fue la que operó el Señor en el momento de mi perdón inicial. Y otra que es progresiva, que es la que está operando continuamente en la medida en que me está purificando, ¿cierto? Entonces Él está limpiando y para limpiar, obviamente, utiliza un medio, una herramienta maravillosa que es la del perdón y nos invita a que practiquemos esa herramienta en forma continua. Entonces ya hablamos de la sanidad. El tercero es el rescate. Sabemos que nosotros estábamos vendidos al pecado, que nuestra alma le pertenecía al maligno, pero que Dios en su amor maravilloso y perfecto e infinito nos rescató, pagó el rescate. Y recuerda que el pago de ese rescate no es cualquier pago, no fue cualquier moneda, no fue con oro siquiera, fue con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Recuerde que Él derramó hasta la última gota de su sangre para obrar en nosotros ese rescate. Entonces, debemos estar apercibidos y agradecidos siempre de este accionar, del perdón, de la sanidad y del rescate. Y como si fuese poco, Él después nos corona, obviamente nos entrega la victoria, los triunfos que Él ha obtenido de las batallas que ha luchado, la ha hecho en favor de nosotros y nos entrega esas victorias. Y finalmente nos sacia, de tal forma que dependemos en forma absoluta de Él. Somos totalmente dependientes, Cristo dependiente, en forma absoluta e integral dependemos de Él. Recordemos que en un pasaje bíblico se puede apreciar estos aspectos. En aquel pasaje bíblico que habla acerca del Padre bueno, ¿verdad? Que también se le llama que el Hijo pródigo, pero que realmente se ve más bien es el Padre bueno y amoroso, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese pasaje? Recuerden que el hijo sin vergüenza, ¿cierto? Pide prácticamente un adelanto de la herencia, ¿cierto? Y el padre obviamente se lo otorga, ¿no? Y se va obviamente a satisfacer cada una de sus fechorías, de sus concupiscencias, ¿cierto? Y que hace que después cuando se encuentra, cuando ya se le ha agotado toda la herencia que su padre le entregó, ¿qué le pasó? Llega a sí mismo. Lo primero que observa también es obviamente que hay unas algarrobas y que él desearía como probar porque el hambre ha llegado a ser caos en él, ¿verdad?
y él desea que de pronto alguien le regale una de esas algarrobas. Y entonces se acuerda, no, mi padre sí es que es buen jefe, mi padre realmente es buen patrón, mi padre sí es buen capataz, mi padre sí que realmente es amoroso, bondadoso, honrado, es honesto, da buen trato. Él está pendiente que todos sus trabajadores puedan comer y coman bien, no como me está pasando a mí aquí, que nadie me da ni siquiera un bocadito. Prefieren entregarle alimento a los cerdos que a mí, decía él, ¿se acuerdan? Bueno, después de todo eso, para llegar al punto cuando él retorna al Padre, cuando dice que cae, ves que retorna en sí y que llega delante de él. ¿Y el Padre qué hace primero? Lo perdona, ¿cierto? Lo limpia, le manda a bañar, mejor dicho, le entrega vestimenta nueva, le entrega calzado nuevo y también le entrega ¿qué? Un anillo indicando obviamente una autoridad. Entonces esto hace parte de esta categoría, de esta escala, especialmente del perdón, del amor de Dios, que le entrega y le da sanidad al alma del hijo pródigo, lo rescata de esa vida en el cual él había caído, de ese abismo, obviamente de perdición, y lo corona, que lo simboliza a través del anillo, y lo sacia porque hace una fiesta, obviamente, donde sirve como comida el becerro gordo, el que nunca habían como obviamente eh, hecho partícipe a ninguno de sus hijos, ni siquiera al otro, pero ha sido saciado a través de esa acción del amor perfecto del Padre. Entonces, eso para hacer una especie panorámica con ese pasaje, ¿verdad? Y de por último, encontramos el siguiente aspecto que es el resultado de este accionar, ¿verdad? Que es que nos rejuvenece. Entonces leamos la última parte del versículo 5 nuevamente. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces Él nos entrega este beneficio, nos da ahora un regalo más, una prerrogativa. Ahora nos ha restaurado después que nos ha resucitado espiritualmente, después que nos ha dado vida eterna. Nos rejuvenece en el espíritu y en el alma. Y aún el cuerpo también será redimido y será restaurado en la condición de plenitud, porque Él lo prometió. Entonces recordemos que eso hace parte de sus promesas. Entonces, este es la gran recompensa. Bueno, mis hermanos, este es el compartir de esta noche. Entonces, demos gracias a nuestro Señor por todas estas bendiciones tan maravillosas que nos ha rescatado. Padre Santo y bueno, te damos gracias, mi Rey, porque eres maravilloso, porque eres poderoso, mi Dios bendito, porque siendo yo inútil, Señor, siendo yo vendido, Señor, a la vanidad, Padre Santo, siendo yo vendido al pecado, Padre bendito, pusiste tu mirada en mí, mi Rey, pusiste tu mirada en nosotros, mi Dios todopoderoso, Padre, y nos rescataste, Padre maravilloso. Señor, nos hiciste partícipe de toda bendición espiritual, Señor, como lo dice Pablo en el libro de Efesios. Gracias, mi Dios maravilloso, porque siendo el hombre tan insignificante, tú pusiste tu mirada en nosotros, Padre, para redimirnos, Padre. No redimiste a ninguna otra parte de la creación, sino a nosotros, Dios maravilloso. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, Padre Santo. Siendo nosotros, Señor, inmerecidos, Señor, no merecedores, Padre Santo, de semejante bendición, Señor, a ti te plació, Señor. A ti, Señor, tú te gozaste, Señor, en regalarnos, Señor, semejantes bendiciones, Padre. Gracias, mi Rey bendito, Padre. Hoy nuestras almas te alaban, Señor, te bendicen, Señor, te glorifican, Señor, porque eres bueno, Padre, porque tu amor es perfecto, es maravilloso, es grande, es perfecto, mi Dios. Gracias, mi Rey poderoso. Gracias, Padre, Señor, porque nos perdonaste, Padre. Señor, siendo nosotros culpables, Señor, que te agraviamos tu santo nombre, tú, Señor, te placiste, Dios Todopoderoso, en dar el primer paso, Señor, y regalarnos el perdón, Padre bendito. Gracias, Padre, porque entregaste sanidad a nuestro ser, Padre bendito. Gracias porque nos rescataste, Señor,
del lodo cenagoso, Padre. Nos rescataste, Señor, de la oscuridad, de las tinieblas, Padre, tan profunda y tan intensa, Padre. Y nos dirigiste, Señor, a tu luz admirable, mi Dios. Gracias, Señor, por cada victoria, Padre, por cada lucha, por cada batalla, Señor, que tú llevaste a cabo y obtuviste la victoria para regalarnos a nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos llenas de favores, Padre bendito. Gracias porque sacia, Señor, nuestra boca, Señor, de tu bondad, Señor, de tus bendiciones, de tus provisiones, Padre. Gracias porque nos rejuveneces, Padre bendito. Gracias, mi Dios poderoso y maravilloso. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, que el Señor siga derramando abundante bendición a nuestras vidas.